Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Estoy muy entusiasmado con lo de hoy. Vamos a juntar literatura, personalidades, vamos a juntar muchos temas donde me imagino que va a haber mucha emoción. Yo no conozco los detalles de lo que vamos a tener hoy, pero me imagino mucha emoción. Lili, te saludo como cada jueves, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, qué alegría de que estén aquí acompañándonos nuevamente con una propuesta, como siempre, que nos entusiasma muchísimo. Y yo, como decía hace unos momentos, muy curiosa por saber esta relación entre Elías Canetti y el Jardín del Mar que vamos a presentar hoy. Pero antes, como cada semana, tenemos para contarles lo próximo que va a venir. No sin antes los agradecimientos de quienes colaboran con nosotros y bueno, invitarlos, el que quiera colaborar, tiene muchas formas de hacerlo con dinero a través de PayPal o de Mercado Pago, los que estén en Argentina, transferencias bancarias, aunque sea $1, cada cosa que se pueda recibir es muy bienvenida. Los costos son muy altos, especialmente lo que tiene que ver con la difusión y estas cosas, así que es muy bienvenida toda colaboración, así como también la multiplicación de la llegada que se logra a través de, bueno, comentar los videos, compartirlos, ponerle me gusta, el like, o suscribirse a nuestro canal de YouTube, todas esas cosas que son absolutamente gratuitas. Y como siempre, vamos, sí, lo que tenemos ya en esta próxima semana, ya estamos casi en el fin de año, llegando al final del ciclo 2022. Sí, pero con muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Todavía tenemos para hasta por lo menos final de diciembre muchas cosas muy interesantes. Este próximo domingo en nuestro programa Encontros de Al-Had, hablados en ladino, tenemos teatro en ladino de Ladino Players de New York con el doctor Brian Kirchen. Él es representante Balabay de los Shadarim y su invitada, su musafira, la profesora Daisy Braverman. Un grupo de teatro en ladino muy interesante en Nueva York. Así que los Recordemos esperamos que como cada domingo a la 1 del mediodía, hora de Argentina, que es la referencia porque no cambiamos de hora en todo el año. y recordarles que el ladino se entiende perfectamente para los que hablan castellano. Seguro. Y el próximo jueves, 24 de noviembre, tenemos Historia y Presente de la Comunidad Sefaradí de Uruguay. En vivo desde Montevideo nos va a contar sobre esta comunidad Shai Abenda Budara, director de la Experiencia Judía y del Centro de Documentación Comunitario. Seguramente una historia y un presente de una comunidad hermana de la República Argentina que será para nosotros muy, muy interesante también. Estuve charlando con Shai, va a ser muy interesante la historia de los inmigrantes judíos y los sefaradíes en particular en Uruguay. Es mucho la historia de cada una de nuestras ciudades, de nuestros países, en particular de todo lo que es América Latina, así que no se lo pierdan. Además, Shai sabe un montonazo, ya te digo que vale la pena escucharlo. Y vamos a lo que tenemos hoy. Bien, como les decía al principio, Elías Canetti y el Jardín del Mar, en vivo desde México, nos va a hablar sobre esto Sofi Bejarano de Goldberg. Y antes de invitarla a venir, les voy a contar quién es. Sofi nació en Ciudad de México, es descendiente de inmigrantes turcos por su parte materna y de origen búlgaro del lado paterno, siendo ella primera generación nacida en México. Está especializada en periodismo y ha participado en certámenes literarios, obteniendo varios premios y reconocimientos. Fue presidenta de prensa y comunicación en diferentes instituciones. En el año 2002 publica el libro de poesía Vida y Pasiones, Testimonios de una Vida Plena. En el año 2012 publica como coautora el libro de arte Sefarad Ayer, Hoy y Mañana, obra que narra la historia de los sefaradíes en México, desde Colón hasta nuestros días, además de contener invaluable material gráfico.
En 2015, tras 5 años de investigación, publicó su novela Lunas de Estambul, que se encuentra en su 8ª edición y también ha sido traducida al serbio y al turco. Y estrenó en febrero de 2020 su nueva novela histórica El Jardín del Mar, que le llevó 3 años de investigación, basada también en hechos reales, y nos va a contar hoy esta relación entre su último libro y Elías Canetti. Hola, Sofi, bienvenida. Qué gusto estar con ustedes nuevamente ahora para hablar de esta nueva novela y platicarles algunos secretos de familia. Estamos ansiosos por conocer esos secretos, seguramente nuestro público también, porque bueno, Elías Canetti es hablar de algo muy trascendente en la literatura universal, no solo la que nos toca de cerca por su origen sefaradí, pero me parece que nos vas a dejar algo muy interesante hoy. Pues sí, y además me da mucho gusto que ustedes no sepan mucho de esta relación que tengo con él, porque pues para ustedes también va a ser sorpresa la plática de esta tarde. Así que bueno, pues encantada por la invitación y muy feliz nuevamente de estar con ustedes. Bueno, te dejamos con la gente y me pides las fotos que nos preparaste, me las pides cuando quieras. Claro, perfecto. Bueno, pues tengo que empezar por decirles que mi papá es búlgaro. Él nació en Varna, Bulgaria, la tercera ciudad más grande después de la capital, Sofía. Yo me llamo Sofía. Mi abuela se llamaba Sofía también. Y mi familia, que nos apellidamos Bejarano, tenemos esta historia de haber salido de España con la expulsión de la ciudad de Béjar. La gente que vivía en Béjar, pues se apellidaba Bejarano, es como decir México, mexicano, ¿no? Mi familia migra a lo que entonces era el Imperio Otomano y se asientan en Bulgaria. Resulta que Elías Canetti nace en Ruszczuk o Ruse, en Bulgaria, y mi abuela materna, de apellido Capón, también nace en Ruszczuk. Y yo sabía de Elías Canetti, yo sabía que era búlgaro, por supuesto con mi interés por la literatura lo había leído, pero resulta que el día que él muere, en 1991, si no mal recuerdo, pues sale un desplegado en el periódico enorme que dice: hemos perdido a Elías Canetti. Y le llamo a mi papá y le digo: oye, papá, ¿qué crees? Murió Elías Canetti, ahora sí que tu paisano búlgaro. Y me dice: no solo mi paisano, primo. Digo: ¿cómo primo? ¿Primo de quién? Me dice: pues Elías Canetti era primo de tu abuela paterna, o sea, de mi mamá. De alguna manera, pues era mi primo también, ¿no? Imagínense descubrir algo así cuando uno es escritor, cuando tienes esta fijación en la literatura y admiración por alguien como él, y resulta que me voy enterando el día que muere, lo cual, pues sí me dejó con muchas ganas de preguntarle muchas cosas, de haber tenido una comunicación con él. Y lo importante de esto es saber que muchas veces no tenemos idea de dónde venimos, quiénes somos y quién está relacionado con nosotros. Y lo importante que es, cuando todavía hay gente mayor en la familia, preguntar mucho, porque hay cosas que ellos no dicen porque creen que quizá no nos interesa. Sin embargo, pues siempre hay alguien en la familia, como en mi caso yo, ¿no? Que tiene interés en el pasado y que quiere saber más de esas raíces familiares que finalmente pues nos dan identidad. Y a raíz de este descubrimiento,
bueno, y cuando escribí El Jardín del Mar, que es un libro que la verdad, fue para mí muy importante escribirlo porque narra la historia de la comunidad judía en Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia muy poco conocida, como que todos hemos oído de lo que pasó en Polonia, lo que sucedió en Austria, lo que pasaba en Francia y en las grandes potencias, pero de este país chiquitito, de los Balcanes, la verdad es que no se sabe mucho, no se ha, pues ahora sí que tenido el cuidado de que en los anales de la historia se hable de la gran valentía que tuvo el pueblo búlgaro, el rey Boris III, la iglesia ortodoxa, los intelectuales y los propios vecinos y amigos que decidieron salvar a su población judía. Sabemos, por ejemplo, de Dinamarca, ¿no? Que el rey tuvo mucho que ver y se salvaron 8,000 judíos, que era la población que había. En Bulgaria se salvaron 50,000, imagínense, y muy poca gente lo sabe. De hecho, al rey Boris III le valió ser asesinado, ser envenenado por los nazis al haberse negado a mandar a la población judía a los campos de exterminio y entrar en alianza contra los rusos. Entonces, esta historia me toca muy de cerca porque es la historia de mi propio padre. Mi papá vivió esta guerra a los 6 años, la ocupación nazi en Bulgaria. Mi abuelo estuvo en campos de trabajos forzados y aquí quisiera, Marcelo, que les enseñáramos un par de fotografías que han hecho que este libro, El Jardín del Mar, se convierta en un documento histórico. Porque esta fotografía que ven frente a ustedes, mi abuelo es de derecha a izquierda, el segundo. Fíjense cómo los presos están sonriendo a la cámara. Es una fotografía que descubrí haciendo, pues ahora sí que el research, la investigación de mi libro, porque bueno, me sabía yo la historia de mi familia, sin embargo, tuve que averiguar muchas cosas para completarla. Y en la caja fuerte de mi abuelo, que ya había muerto, estaba esta fotografía en un sobre y la descubrimos hace apenas 3 años. Nadie de la familia la había visto y es impactante porque pues no sabemos cómo llegó a manos de mi abuelo, quién la tomó, por qué la tenía él. Hemos supuesto que están sonriendo quizá porque los hacían sonreír, como bien sabemos, muchas veces tomaban fotografías para mandarlas a la Cruz Roja Internacional y que vieran que no eran tan maltratados los presos. Otra teoría puede ser que de alguna manera todos tenemos este reflejo, ¿no? De que cuando vemos una cámara sonreímos. En fin, ya nadie me puede dar respuesta a estas preguntas, pero la fotografía pues es un tesoro realmente. Y hay otra que si quieres ponerla, miren, esta ahora es en invierno, la otra evidentemente era verano o un clima muy caluroso, estaban semidesnudos, aquí están más cubiertos, están aún un poquito más repuestos y gorditos. Yo creo que esta fotografía fue antes que la otra. Mi abuelo es el primero de derecha a izquierda que está de pie. Y fíjense que lo que me pasó viendo estas fotos y escribiendo el libro fue que esta historia que me habían contado desde que era yo pequeña, porque tengo la enorme suerte de que en mi casa sí se hablara de la guerra, no como en otras que el silencio es el que habla. En la mía sí se hablaba de la guerra y sí me contaban muchas cosas, pero al haber encontrado estas fotos y al haber escrito el libro, me eché un clavado dentro de lo que significa ser hija de un sobreviviente del Holocausto, de la responsabilidad que conlleva tener que
no echar al olvido todas estas cuestiones que con los años podrían irse diluyendo. Sin embargo, mi papá sigue vivo, afortunadamente. Pude entregarle el libro El Jardín del Mar todavía en vida como un regalo. Y eso me ha hecho ver de qué manera podemos, las siguientes generaciones, seguir manteniendo vivo el recuerdo. No quiero decir anclarnos en ese pasado de sufrimiento, no, para nada, pero sí hacer lo posible porque esto no vuelva a suceder. Y ahorita que estamos con la guerra de Ucrania, he podido entender muchísimas cosas que antes me costaban mucho trabajo, ¿no? Al principio, cuando comenzó la guerra, pues yo prendía la televisión todas las mañanas, escuchaba la alarma esta antiaérea que me recordaba la alarma de la Segunda Guerra Mundial, que me para los pelos de punta, por supuesto, y veía qué estaba pasando día con día y en tiempo real en la guerra. Y como les ha de haber pasado a todos ustedes, al pasar de las semanas y ahora de los meses, pues ya ni se oye tanto en la televisión, o sea, ya realmente dan noticias muy esporádicamente, no es la noticia del día como al principio, y uno se fue acostumbrando a escuchar estas noticias. Y se me hace tristísimo porque esto ha respondido a mi pregunta que he tenido toda la vida de dónde estaba el otro lado del mundo, dónde estaban las demás gentes que se resguardan tras decir, pues es que las no llegaban y es que no sabíamos y es que hasta que terminó la guerra se supo de los campos de exterminio. Y hoy que tenemos esto en tiempo real y que lo estamos viendo y viviendo todos los días, de todos modos, le vamos perdiendo con el tiempo el interés. Entonces me doy cuenta de que es una cuestión de cómo somos, ¿no? Cómo es el ser humano, cómo nos acostumbramos a todo. Y es también muy triste ver que de alguna manera sí podemos ser hasta cierto punto indiferentes. Entonces yo ya no tengo reclamo, la mera verdad, ya no tengo reclamos porque lo estamos viviendo ahorita con muchos más medios de comunicación y estamos incurriendo nuevamente, ¿no? En ese error de no hacer mucho. Pero volviendo a Elías Canetti, resulta que, bueno, pues mi abuela y la mamá de Elías, la señora Arditi, eran primas, vivían en la misma cuadra, en Rushchuk, se llevaban muchísimo, además de ser primas, eran buenas amigas, tenían hijos de la edad, entonces tenían muy buena relación, iban al templo todos los viernes juntos, a la sinagoga, y bueno, creo que para mi abuela y para su madre sobre todo, que tenía esta relación tan cercana con su prima Arditi, se apellidaba Arditi, la mamá de Elías Canetti, fue muy, muy triste que se tuvieran que ir, porque el papá de Elías consigue un muy buen trabajo en Manchester, Inglaterra, y se mudan para allá, y pues evidentemente jamás se volvieron a ver. En ese entonces no era tan fácil viajar de un lado a otro. Además, ellos se mudan en los años 30, muy al principio de los 30, afortunadamente antes de la invasión nazi, y pues no vuelven a verse. Pero les quiero platicar, leer un artículo que escribí justamente acerca de cómo, qué se siente cuando descubres que tu tío abuelo, ¿no? Es alguien como Elías Canetti. Y ese descubrimiento lo que provocó en mí, y se los quiero leer porque no quiero dejar fuera ningún detalle, se los podría platicar, pero prefiero leérselos porque metí muchos detalles que me parecen muy importantes de la vida de él, sobre todo, de todo este referente en el que se convirtió a raíz de su libro
Más hay poder, obviamente, con el que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 81. Y bueno, pues de alguna manera ahora veo de dónde me nace esta vena de la urgencia de vivir, y además me hace sentir muy orgullosa estar relacionada con él, además de que, bueno, pues como les digo, me hubiera gustado mucho descubrirlo antes, ¿no? ¿Cómo un dato así puede quedar de alguna manera olvidado o escondido en una familia? Y les aseguro que en sus familias también hay cositas que no saben y que valdría la pena averiguar. Entonces les voy a leer este artículo, espero que les guste. Y se llama ¿Por qué nunca recibí una carta suya? Viernes 19 de agosto de 1994. El periódico Reforma, en su sección de Cultura, con tipografía de 120 puntos o más, anunciaba la muerte de Elías Canetti. Muere el 14 de agosto el escritor de origen búlgaro, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1981. Dejó inconclusa su autobiografía. Sus restos descansan en Zúrich, Suiza, junto a los de James Joyce. Imagínense, junto a los de James Joyce. Era mi tío. Yo sabía perfectamente quién era Canetti, sin embargo, desconocía que era de Bulgaria. Ese día, muy temprano, recibí la llamada tradicional de mis padres. Era mi cumpleaños. Después de las cálidas felicitaciones, le pregunté a mi papá si ya había leído la noticia y comenté que me llamó la atención que el célebre escritor fuera búlgaro, como él. Claro, Elías era de Rushchuk, como tu abuela Sofía. De hecho, eran primos, me respondió con naturalidad. Vociferé un largo ¿qué? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Elías Canetti era de nuestra familia? ¿Que era tu tío? Más importante aún, que era de alguna manera mi tío abuelo. De momento fue de tal magnitud la sorpresa, un largo silencio para poner la información en orden. Para cuando pude colocar la mandíbula de regreso en su lugar, ya había surgido el enojo. Papá, ¿cómo nunca me dijiste? Me has platicado tu vida entera en Bulgaria, la de tus padres y abuelos. Conozco las penas, las anécdotas, el dolor de las separaciones forzosas y las carencias que pasaste como niño durante la Segunda Guerra Mundial, y este dato no me lo habías compartido. Bueno, no pensé que fuera tan relevante para ti. Mi abuela Raquel Capón y la tía Matilde Arditi, la mamá de Elías, vivieron desde muy jovencitas en la misma calle. Eran primas y vecinas, una casa enfrente de la otra. Conocida como la Pequeña Viena, Rushchuk fue apodada así por haber sido un centro de celebraciones y fiestas de los turcos en tiempos del imperio. Ahí, en su Pequeña Viena, mi madre, es decir, tu abuela Sofía, y sus hermanos gozaban de los largos veranos junto a sus primos los Canetti. Agregó, cuando mi padre me dijo esto, me imaginé a las dos familias paseando por los márgenes del Dunaj, de ese Danubio que nace en la Selva Negra de Alemania y que en su curso va acariciando las costas austriacas, húngaras, las de Croacia y Serbia, para después morir en la entrada triunfal en el Mar Negro de Rumanía. Ese Danubio, inspiración de músicos y poetas, ese que es musa y voz, que es soplo y arrebato, que incita la furia creadora. Danubius, veterana corriente, aguas que danzan en el azul de Strauss, que se dibujan en los paisajes de Albert y en los grabados del gran Cranach. Las primas se reunían además todos los viernes en la sinagoga de la calle de Asakov, para celebrar el Shabbat. Eran muy cercanas. Cuando los Canetti se mudaron a Manchester, las misivas de un lado para el otro no cesaban. Pero después de unos años, cuando el padre de Elías murió, la tía Matilde se trasladó con sus hijos a Viena. Perdieron poco a poco la comunicación, que era de por sí muy difícil en ese entonces. Luego llegó la guerra y pues menos, dijo papá, como exculpándose. Tomé nuevamente el periódico y releí el artículo, ahora con otros ojos, ahora con otra emoción. Descendiente de judíos sefarditas,
novelista, dramaturgo, curioso de todo, políglota y viajero. Canetti hablaba el español antiguo de su familia, hablaba ladino. Como mi abuela, pensé, como yo, que lo heredé en lo oral y en la escritura. De haberlo contactado o haber tenido un encuentro, hubiéramos podido comunicarnos perfectamente en ese ladino o judeo español que los sefarditas llevamos en el alma y a través del cual mantenemos nuestras primeras aproximaciones con la literatura, con refranes, con canticas infantiles, con romances españoles y con nuestro pasado. Qué desperdicio, qué coraje enterarme hasta ahora, no haber podido preguntarle qué le hacía sentir esa peculiar fascinación de todo lo que representaba Karl Kraus, el polémico personaje a quien siguió y reconoció como maestro. ¿Qué era lo que lo obsesionaba tanto respecto a la muerte, de la que escribió como tarea de vida? ¿Qué pensaba de la guerra, dado que dijo que la palabra, capaz de llevarnos a la discordia, debiera ser capaz también de lo contrario, de evitarla? Me imagino que precisamente por esta preocupación habrá escrito el magnífico libro La conciencia de las palabras. La sola oración como título da para pensar y analizar sin siquiera leer la obra. Hubiera querido preguntarle qué opinaba sobre la ética de la escritura, ahora que yo soy escritora también y una enamorada de la palabra como lo fue él. Hablar de cómo debe haber sido crecer en el ambiente de Rushchuk, con su multiculturalidad, de una Babel de diversidad idiomática que seguramente estimuló sus metáforas, su prosa y su meticulosidad. Primero en la lengua absuelta, un autorretrato de su infancia en el que habla de nuestra familia al referirse a primos, tíos y demás parientes en aquel barrio sefardí, y en el resto de su magnífica e intensísima obra. Perdón. Su madre, la prima de mi abuela, le alimentó la pasión por la lectura, por el saber, por los conceptos y la expansión intelectual que para él no tuvo finitud. El recuerdo de sus años de niñez, de su vida familiar y del ladino serían indelebles en sus escritos. De ese paraíso con el que vivió también mi abuela Sofía, Canetti dijo: todo lo que viví después ya había ocurrido alguna vez en Rushchuk. Fíjense qué lindo, qué bonito se refiere a su lugar de origen y qué maravilla, ¿no? Tener ahora este conocimiento de que estamos relacionados. Y bueno, lo que yo hice en el Jardín del Mar fue tomar todas estas historias y anécdotas que me ha contado mi papá acerca de cómo vive un niño la guerra. Y escribí el libro desde ese punto, desde esos ojos ingenuos, y quien narra es el niño, que no alcanza realmente a darse cuenta de toda la crueldad que sucede a su alrededor, pero sí ve y sí siente la separación, porque, como les decía, a mi abuelo se lo llevan a campos de trabajos forzados. Él se va escondido durante 3 años con mi abuela a un granero, pero fíjense qué interesante. Los jefes de mi abuela, que tenían una tienda tipo General Store, le pagaban a la gente, a los dueños del granero, para que tuvieran ahí a mi abuela y a sus 2 hijos, eran 2 hermanitos, y les dieran de comer. Esas personas no eran judías, no eran paisanas, sin embargo, tenían un gran cariño por mi abuela y no querían que sufriera hambre, ¿no? Y demás. Hay anécdotas maravillosas, como que, por ejemplo, un día logran intercambiar en el mercado negro algo seguramente de mucho valor, por una naranja. Para mi papá, ese día quedó tatuado en la mente. Haber comido
3 gajitos de naranja porque se repartieron la naranja entre todos, fue realmente un hálito de vida. Se prometió a sí mismo que algún día iba a volver a probar una naranja. Él, cuando terminan de comer, se guarda las cáscaras en los bolsillos. Para entonces ya tenía 8 años. Y como ustedes saben, las cáscaras de naranja cuando se secan siguen teniendo este aroma maravilloso. Entonces él sacaba las cáscaras, las olía y decía, algún día voy a volver a comer una naranja. Y bueno, evidentemente se salvaron, porque les digo, la comunidad en general fue salvada. Mi abuelo regresó a reunirse con su familia. Todavía estuvieron 2 años en Bulgaria y sufriendo pues el puño implacable del comunismo, y después tuvieron la oportunidad de venir a México, en donde ya nací yo. Pero imagínense cuando llega mi papá a un país como México y va pues al mercado por primera vez y se encuentra con canastos y canastos de naranjas. Ese sabor y ese olor que por años tuvo muy presente, ahora lo tenía a la mano. Y preguntaba que si podían comprar las naranjas que quisieran. Pues sí, puedes comprar las que quieras. Él tenía para entonces ya 11 años. Y dice que pensó en ese instante que había llegado al país más rico del mundo, porque había naranjas. Hasta hoy en día, él sigue tomando su jugo de naranja a diario, tiene ya 85 años y ya saben, los doctores dicen que no es muy bueno tomar jugo por la mañana porque es mucho azúcar, pero eso es algo que él no perdona porque le recuerda esos años de escasez, esos años de haber luchado junto con su madre por salir adelante y por volverse a reunir con su papá. Y finalmente, El Jardín del Mar es una historia de agradecimiento. Es una historia distinta a todas las que hayan podido leer de la Segunda Guerra Mundial, porque nace de la gratitud, de la sobrevivencia, de haber aprendido a vivir después de sobrevivir, porque eso es bien importante. Y desde mi punto de vista, haber vivido siempre a la sombra de una guerra que no viví, pero que estuvo siempre presente y que se convirtió en una responsabilidad para mí y desde mi punto de vista para las siguientes generaciones. Hay por ahí unas fotos, Marcelo, que quisiera compartir de mis abuelos antes de la guerra. Miren, ahí están mis abuelos con mi papá antes de la guerra. Estas son del año 40. La de la izquierda debe ser del 38, 37. La de la derecha es mi abuela con mi papá, poquitito antes de, esto es en 1940, antes de la invasión y de que todo cambiara, que su vida fuera otra, que ahí no sospechaba siquiera que unos meses después iba a estar escondida en un granero durante 3 años. Esas son también antes de la guerra. Me encanta compartir estas fotos porque miren cómo están vestidos para ir a andar en bicicleta. ¿No es una maravilla? Él de traje, sombrero, ella también con su sombrero y muy elegantes los dos para dar una vueltecita ahí en Varna. Y les quiero platicar que justamente el libro se llama El Jardín del Mar, porque el Jardín del Mar es un lugar que existe hasta el día de hoy en Varna, Bulgaria, que se llama Morska Gradina en búlgaro, y quiere decir eso, el Jardín del Mar. Y es un parque muy grande que está pegadito al Mar Negro y lo va rodeando. Es hermosísimo. Ya tuve la oportunidad de estar ahí y de estar ahí con mi papá, además, y de sentarme en la misma banca donde se sentaba mi abuela a verlo jugar a él. Y me encantó poder
usar el nombre de ese lugar que era tan significativo para mi familia, porque todos los domingos iban al Morska Gradina a escuchar la filarmónica. Todos los domingos había un concierto, se iban para allá, mi papá agarraba una ramita, un palito de la calle, del piso, y se ponía a dirigir la orquesta, pensando que él era el director. Siempre ha sido amante de la música clásica, y menciono tanto este lugar dentro de la historia que dije, no, bueno, tiene que ser el título, el Jardín del Mar. Por otro lado, seguramente ustedes saben, o a lo mejor no, pero aquí se van a enterar, de que el 80% de los óleos de rosas que se usan para la perfumería en todo el mundo viene de Bulgaria. Bulgaria es el país de las rosas. Cuando era parte del Imperio Otomano, el sultán mandó a sembrar rosas damasenas, que es esta especie de rosa de la que se saca este aceite para la perfumería. Entonces, las rosas son muy importantes en Bulgaria. Hay mermelada de rosas, jabón de rosas, obviamente perfume de rosas. Y hoy les quiero enseñar el que era el perfume de mi abuela. Me parece muy interesante, los perfumes en Bulgaria vienen así. Aquí decía Bulgaria, pirograbado, pero bueno, pues ya tiene sus buenos años este perfumero y por eso ya no se ve. Se abre y se saca esta pequeña ámpula que trae el óleo de rosas. Le queda muy poquitito, como pueden ver, pero sin abrirlo siquiera, nada más acercándomelo a la nariz, huele a mi abuela. Huele a mi abuela, que se ponía una gotita atrás de cada oído, y me encanta conservarlo porque me recuerda el tiempo que pasé con ella, ¿no? Me recuerda mi origen, me recuerda que tengo que tener muy presente de dónde vengo, y que esta herencia búlgara se tiene que traducir en gratitud, como les decía. Tuve la gran oportunidad de presentar el libro en la Embajada de Bulgaria en México, justamente el día en que se recuerda el Holocausto. Y bueno, la embajadora fue muy, muy generosa. Hicimos pues un evento realmente, les diría yo, muy cercano al corazón, en el que tuve la oportunidad de ahí, enfrente de todos los invitados y de todos los embajadores de Europa en México, porque por su parte ella invitó a todos los embajadores, estuvo la prensa, etcétera, y tuve la oportunidad de decirle gracias. Gracias por no habernos mandado a una fosa común. Gracias porque mi familia no fue cremada. Gracias por haber defendido a la humanidad a través de haber defendido a esta comunidad de 50,000 judíos, y de no haberse querido manchar las manos y su historia, su propia historia, con la sangre de los judíos que vivían en su país y que defendieron, siendo antes que nada ciudadanos búlgaros. No importa si éramos judíos o qué éramos, no nos iban a mandar al matadero simplemente porque éramos sus ciudadanos. Y para mí fue muy importante poderle decir esto a ella y pedirle que en nombre de mi familia y de todos los búlgaros judíos que se salvaron, llevara este mensaje. Así que, bueno, pues para no aburrirlos, me encantaría abrir, si quieren, un poquito a la presentación, mi papá y yo, del libro. Afortunadamente él todavía tiene los recuerdos frescos, se acuerda perfectamente de todo, de fechas. Todo lo que pongo en el libro está basado en lo que él me dijo,
Y además es un documento que, como les decía, histórico, porque cuenta pues esta parte que desafortunadamente ha quedado pues de alguna manera relegada en la historia universal. Así que un gusto abrir a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Sofi. Bueno, está lo que dijiste y también cómo lo dijiste. La verdad es que se puede relatar con poesía prácticamente. Se nota tu buena pluma cuando hablas, y la verdad que es un placer escucharte. Y me imagino la emoción de tener tan cercano en la sangre a Elías Canetti e imaginarse ese diálogo en ladino, es maravilloso. Seguro. Ese diálogo. Lástima no poder hacerlo, pero bueno, ahí tienes un desafío, una idea de un próximo, quizás no libro, algún trabajo de mis diálogos con Elías Canetti, imaginarlos y escribirlos. Te voy a mostrar, que acá estaba mirando algunas imágenes de Morska Gradina, que está, ya te muestro aquí. Mira qué belleza, la verdad, un lugar hermoso. Miren qué hermoso. Qué belleza. Realmente un lugar que debe ser muy, muy hermoso de ver en acá. Muy bonito. Wow. Los atardeceres, evidentemente hermosos. Aquí es donde está Morska Gradina para que lo ubiquen en el mapa. Ahí está. Así que uno puede imaginarse el atardecer sobre el oriente, perdón, el amanecer sobre el oriente. ¿Estoy diciendo bien? Sí. Y fíjate que me dice mi papá que cuando estaban escondidos esos 3 años, lo que más extrañaba era justamente su Morska Gradina, esos paseos dominicales con sus papás, dirigir la orquesta con su varita o su palito arrancado de un árbol. Y bueno, en esa época, recordemos, estamos hablando de finales de los 30, principio de los 40, la educación y la cultura en Europa en general eran importantísimas. O sea, mi papá me dice que él tenía clases de violín un día sí y un día no. Y de verdad, todo lo que eran las artes, las bellas artes, eran muy, muy importantes. Y este Jardín del Mar era el lugar en el que se encontraban también los teatros. Ahí está la ópera, te digo, estaba también este kiosco en el que se presentaba la filarmónica, fuentes, en fin, era un lugar y sigue siendo un lugar muy importante para la población. Y él me decía, es que lo que más extrañaba era volver al Morska Gradina. ¿Tú tienes alguna idea si tenían algún contacto con Estambul? Porque estoy viendo que estaría, no sé, bueno, hoy serían a 1 hora y media de viaje, en esos tiempos sería más seguramente. Estaba muy cercano a Estambul. Muy cerca, son vecinos, son Sí, sí, realmente absolutamente. Sí, sí. sientes que puedes tocar, ¿no? Sí, El otro ahí está. extremo. Aquí Sí. está Estambul, aquí está Morska Gradina y esto es escala, estos son 20 kilómetros, o sea, pueden ser 200 kilómetros a lo sumo. Sí, sí, muy, muy cerca. Sí sé que sí había mucho intercambio comercial por la cercanía, justamente. Claro. Mucha gente que también, pues si se iba, digamos, a viajar, que en ese entonces no era lo más común, pero había gente que sí lo hacía, pues se iban a Turquía justamente. Y Varna es una ciudad que cuenta con muchos balnearios y muchos hoteles de recreación, justamente por estar junto al mar. Un lugar muy bonito. Yo lo conocí con mi papá hace 11 años, después de insistirle mucho y de decirle, papá, es que todo lo que me estás contando
que además se acuerda de su dirección antes de la guerra, el lugar donde vivieron después de la guerra. Le decía, yo quiero ir a esos lugares y poner imágenes en mi cabeza de todo lo que me has contado para de verdad poderlo hacer mío y parte de mi historia. Entonces, después de mucho insistir, fuimos mis hermanas, mis papás y yo a Bulgaria. Fue un viaje, no les puedo decir, Marcelo y Liliana, que haya sido, wow, qué viaje, como cuando viajas, no sé, a España o Argentina. Este fue un viaje doloroso, fue un viaje catártico. Y de hecho hay un pasaje en el libro muy interesante que era la única pieza que le faltaba a mi papá recordar y lo recordó estando ahí. Estábamos caminando hacia su dirección, Avenida María Luisa se llama, y en una esquina se quedó parado, petrificado, blanco, y me dijo, aquí justamente el agente de la CSS me llamó. Le dije, ¿de qué estás hablando? Eso nunca me lo habías contado. Me dice, es que me estoy acordando ahorita. Y resulta, les cuento el pasaje rápido, había una oficina de los CSS muy cerca de casa de mi papá, y iban caminando mi abuela y él, mi abuela ya con la estrella amarilla, en fin, y este agente llamó a mi papá con el dedo, él se acercó, mi abuela se quedó horrorizada porque dijo, igual aquí saca la pistola y lo mata nada más porque pasamos cerca, ¿no? Y dice mi papá que se puso de cuclillas el agente y sacó de su bolsillo un dulce y se lo dio. Wow. Y relato eso, o sea, mi papá lloraba y yo también cuando me lo estaba contando, porque le dije, fíjate cómo esta dualidad de la bondad y la maldad puede habitar en un solo ser humano. Y cómo ese señor vio a un niño y dijo, traigo un caramelo en el bolsillo, se lo voy a dar, un niño judío, que quién sabe cuándo fue la última vez que tuvo un dulce en su boca. Seguro. ¿No? Y se lo dio. Entonces, hablo mucho ahí de cuánto tenemos de bueno y malo todos, ¿no? Dentro de nosotros. Y a mí me pareció, bueno, un momento realmente muy significativo y haberlo vivido con él en el momento de su recuerdo. Por supuesto. Fue hermosísimo. Por supuesto. Seguro que sí. Bueno, antes de pasar algunos saludos que tenemos, porque ya lo están preguntando respecto de dónde comprar el libro, ya sabemos. El libro, por lo menos en América Latina, se puede comprar en Busca Libre, pero también está en Amazon. Así que bueno, hay que buscarlo un poquito, lo van a encontrar muy fácil, El Jardín del Mar. Y los otros libros de Sophie también están disponibles para ser comprados. Así que eso no se los pierdan. Ya sabemos que hay unos cuantos ávidos de libros entre los que siempre están visitando. Nos vamos a leer un poquito los comentarios y saludos, Lili. Empezando precisamente por Adrián, que saluda a todos bien tempranito con un abrazo fraternal. Pablo Freinkel, un colega tuyo, escritor. Dice Elías Canetti, gran escritor, le hizo novela autobiográfica La lengua suelta, excelente. Seguro. Pablo también tiene muy buenos libros, pueden hacer un intercambio. Me va a encantar, Pablo. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas, tengo varios libros de Canetti en casa, bravo. Estela Garber, buenas tardes a todos, abrazo desde Río de Janeiro, querida Estela. Hace mucho tiempo que no nos encontramos con Estela allá en Río, ya vamos a tener que hacer otro viajecito, muchos viajes tenemos que hacer. Pablo, leí que el origen del apellido Canetti es el pueblo español Cañete, de donde eran originales. Exactamente, sí, tienes toda la razón, Pablo. Lo mismo dice Julio Quilates, que efectivamente es así y saluda. Lili, ¿seguís? Bueno, Yvonne Stern, excelente conferencia, congratulaciones para Sophie Goldberg. Gracias.
Qué lindo perfumero y qué hermoso agradecimiento. Me volvió loco ese Arroyo, perfumero, es una es belleza. una preciosura, verdaderamente. Pablo, que dice haber conocido a Sofi, le da una nueva dimensión al libro, a La lengua absuelta y a Canetti. Gracias. Gracias. Y por supuesto, Adrián, Adrián, que finalmente dice, bueno, el tema del libro, que muchas gracias a todos y todas, muy emotiva exposición, va a comprar el libro, por supuesto, El Jardín del Mar, por supuesto. Y también vi por ahí que se puede comprar el audiolibro. Sí, también está el audiolibro. Ahí cuando estuve googleando hoy a ver dónde comprarlo y todo eso, vi que se puede comprar el audiolibro también. Aunque a mí me gustaría un audiolibro, pero relatado por ti, sería mejor. sí, sería fantástico, verdaderamente. Qué Bueno, linda Sofi, sí, experiencia, qué lindo tu relato. Más de una vez me cayeron las lágrimas. Muy, muy conmovedor, verdaderamente muy conmovedora la historia, no solo de Canetti, sino la experiencia con tu padre y también la experiencia de los judíos búlgaros, que, como dices, no es tan conocida, es diferente de todo lo que ocurrió en aquellos tiempos, porque bueno, la historia general dice que el rey Boris no permitió entregar a sus judíos y luego murió asesinado, envenenado. Así que es una historia bastante diferente, muy conmovedora ya de por sí, y muy interesante también conocer este testimonio que casi podemos decir es de primera persona, porque tú lo tomaste de tu padre, y nos lo pasas a nosotros con tanta emoción y tanto cariño. Gracias, Lili. Y mira, finalmente les voy a compartir lo que dice la cintilla del libro, que me hizo favor de escribirlo Francisco Martín Moreno. No sé si conocen a Francisco, gran escritor mexicano, historiador. Cuando leyó el libro, él lo leyó después de que escribió su libro A media hora la muerte, que es el libro en el que él descubre que tiene orígenes judíos. Él, pues ya a sus 60 y muchos años, un tío de él lo llama, el tío sabe que está en una fase terminal de cáncer y le dice, Francisco, tienes que saber la historia de la familia y antes de morirme, que soy el último que queda, tienes que saber que somos judíos. Y ahí él descubre su judaísmo. Entonces, poquito después, yo vengo con el libro y se lo doy a Francisco. justito. Y bueno, pues le llegó en el alma. Y miren qué lindo lo que escribió. Se los comparto porque de veras para mí también es un honor, ¿no? Que lo haya hecho. Y dice, la lectura del Jardín del Mar nos abre una ventana más para contemplar de cerca a los peores asesinos en masa conocidos durante la dolorida historia de la humanidad. Sophie Goldberg impide con su prosa exquisita y poderosa que se desvanezca en el tiempo la memoria histórica. Y para mí, bueno, pues es un halago y un honor que este gran escritor diga eso de mí, de mi obra. Y por último decirles que haberle podido entregar este regalo a mi papá en vida, de verdad ha sido tan maravilloso lo que nos ha pasado juntos, lo que nos ha acercado. Hemos dado entrevistas juntos y ver que su historia no fue en balde, ¿no? Que todo lo que pasaron es parte de lo que ahora sus nuevas generaciones, yo, mis hijos y mis nietos, porque ya mi papá es bisabuelo de mis nietos, llevan esta marca maravillosa de la sobrevivencia, de verdad ver la vida de frente y decir, no importa todo lo que sucedió antes, vamos para adelante. Y en una entrevista que dimos a los periódicos hace poco, el periodista le preguntó a mi papá, señor, dígame nada más, ¿cómo le hace uno para perdonar? Y fíjense qué lindo lo que dijo, y eso no me lo había dicho a mí nunca, pero se los quiero compartir. Dijo, la vida me ha dado tanto
que ya estamos a mano. No tengo nada que perdonar. Hermosas palabras. Mira, Sofi, que antes de comenzar, que hablábamos que hace tiempo que no íbamos a México y queríamos ir a visitarte, lo que vamos a hacer es visitarte y visitar a ti y a tu padre, que ahora quiero conocerlo también. Ahora queremos conocerlo, seguro. Seguro que sí. ¿Nuevos proyectos, Sofi? Bienvenidos, y aquí haremos un gran evento con ustedes para que nos cuenten también de todo lo que hacen allá. Yo quiero felicitarlos porque de verdad, obviamente estoy inscrita a su canal, recibo todo lo que envían. De verdad, mantener esto vivo es importantísimo, y la labor que ustedes hacen, que la hacen desde el corazón, yo lo sé, es muy, muy valioso, y todos los que estamos hoy viéndolos y los que recibimos sus comunicados, lo agradecemos muchísimo. Amigos que me están viendo, pónganse a donar, pero ya, ahorita. No, y voy a aprovechar para dar una noticia que dimos a conocer esta semana, y que la verdad es que le honra y nos honra, porque Liliana esta semana ha sido designada Caballero del Ladino por la Universidad del Negev, un título que se le da a Liliana por su tarea en defensa de la lengua y de la tradición sefaradí, lo cual hará que en una ceremonia en el campus de la Universidad del Negev, ahí en Beersheba, en Israel, vamos a estar en enero, donde Liliana le harán la entrega del título de Caballero del Ladino. ¡Qué maravilla! Mil felicidades, sí. Y muy, muy merecido. Muchísimas gracias. A ver, ya que tenemos un segundito, ya que nos metimos en esta, vamos a mostrar algo, porque bien vale la pena. Es lo que por aquí decimos autobombo, pero también merece la pena decirse. Por eso, la verdad es que además me imagino que todos nos ponemos contentos con noticias así. Claro. Es verdaderamente un honor. Esta es la declaración, tiene un escudo donde, bueno, en este caso en inglés, hay otro en ladino, dice que... Un premio no solo inesperado, sino que me permiten después usar en mi firma mi escudo de armas. Sí. ¡Wow! Absolutamente. Por su extraordinaria contribución a la preservación y difusión del idioma ladino en particular y de la cultura en general. Así que el 17 de enero estaremos, Dios mediante, en Israel recibiendo esta. Bueno, un poquito de autobombo, pero que también son los mismos que tenemos cuando le dedicamos a la difusión. No, hombre, y tendrán que grabar ese entrega de premio para que después nos lo compartan a todos. No tengas duda, seguro que seguro. Conociéndonos, será pronto parte de nuestra acumulación de videos. Bueno, por ahí podemos hasta transmitirlo en vivo. Bueno, ya vamos a ver, hay tiempo para eso. Sofi, un placer escuchar tu relato. Verdaderamente tu manera de hablar es tan hermosa como tu escritura. Y nos va llevando y encadenando y metiendo en la historia. Muy, muy encantados de haberte tenido en nuestra actividad del día de hoy. Aquí tenemos un mensaje. Ahora vienen los mensajes a vos, Liliana. Ahora vienen, pero es el... Muchísimas gracias a todos, gracias. Es el bonus track este. Muchas gracias. Como dice Sofi, hacemos todo esto de corazón. Por supuesto. Vienen muy bien estas caricias al alma y a las ganas de seguir así. Y da muchas ganas de seguir haciendo cosas. Sofi, muchísimas gracias. Verdaderamente muy encantador. Ahora que sabemos que eres pariente de Elías Canetti, todavía más prestigiosa nuestra amistad. Premio Nobel. Premio Nobel. Bueno, y aprovechamos para terminar para recordarles nuestras actividades próximas. Este domingo, Día de Al-Had, Teatro en Ladino, de Ladino Players, un grupo de teatro de Nueva York con el doctor Brian Kirchen. Él representa a los Shadarim y su invitada, la profesora Daisy Braverman.
Será a la 1 del mediodía, como cada domingo, hora de Argentina, y el próximo jueves, Historia y Presente de la Comunidad Sefaradí de Uruguay, en vivo desde Montevideo con Shaya Bendabudara, director de la Experiencia Judía y del Centro de Documentación Comunitario. Nos vamos a adentrar entonces en la historia de una comunidad que todavía no habíamos traído. Nos vamos, gracias Sofi. A los demás nos vemos el domingo o el jueves. Gracias. La despedida te queda, Sofi, así te saludamos antes de que te vayas. Quédate un segundito más. Claro.